Bienvenido a otro capítulo en Las Rocas. Hoy en este podcast voy a abordar una verdad algo incómoda que al final nadie se atreve a decir. Es una radiografía completa de una gran preocupación que yo tengo por los líderes que, pues tras sonrisas a veces postizas, posts un poco vacíos, ocultan un profundo sufrimiento. Quiero hablarles de esa preocupación que me carcome desde hace mucho tiempo atrás en los procesos de mentoría que he hecho a muchos líderes. De los líderes que sufren a escondidas, de los amigos míos y otros que he mentoreado en el proceso, que lideran desde las altas gerencias y direcciones y que al final muchos de ellos terminan medicándose para ser líderes funcionales, para evitar tirarse las altas preocupaciones en las que viven. De quienes en el nombre del carisma se están quedando muy vacíos por dentro y de cómo esta romantización del liderazgo ha creado lo que yo llamo una dictadura emocional que se llama la dictadura del agrado. Luego de haber convivido durante más de 8 años en un templo budista zen y haber recibido la ordenación como laico dentro del templo y desempeñar el rol de director del Congreso Hispanoamericano Budista por la Paz, tuve la fortuna de formarme con muchísimos maestros de distintas tradiciones. Pero sobre todo lo que más tarde se integró en mi parte personal académica, en mis estudios de maestría en filosofía y una práctica espiritual marcada no solamente por el budismo, sino un sincretismo entre el estoicismo. Y esta trayectoria, sumada a mi experiencia acompañando a cientos de altos perfiles en 26 países, no me otorga una verdad absoluta, obviamente, pero sí una responsabilidad. Y hablar con honestidad sobre una crisis silenciosa que en lo personal observo muy de cerca y sigo acompañando además en los pasillos del mundo corporativo. Una vez me dijeron, el remedio jamás será dulce, siempre será amargo. Esta frase me la dijo el embajador de China una vez en una cena en la casa de él y que tuvimos hace muchos años conversando sobre esto. Y desde entonces se me quedó tatuada en la memoria. Este episodio es esto, es como ese remedio amargo, un poco astringente como un whisky, pero no es un podcast para agradar, es un episodio para provocar ante una crisis que están viviendo muchos de ustedes. Y es un podcast para incomodarlos, desde ese sofá del confort y poner el dedo en la llaga de este liderazgo romántico. Y esa crisis de la que hablo tiene un nombre, este culto del agrado. Y esto lo he visto con demasiada frecuencia. Y les voy a hablar como aquel CEO hace mucho tiempo que mentoreaba, que le dije con delicadeza pero con una verdad. Usted es un héroe en LinkedIn, pero una víctima conmovedora de su propia historia. Pero al final casi un villano en su empresa. A puerta abierta, él proyectaba un liderazgo impecable. Y a puerta cerrada, las métricas de ansiedad de él y los ataques de pánico se disparaban. Además, las voces críticas de su equipo no dejaban de crecer. Esta disonancia entre la imagen pública y el bienestar real no es una excepción. Es el nuevo estándar que hoy en día veo de liderazgo romántico. Y es precisamente allí donde sí o sí debemos intervenir. Al puro final de este podcast les voy a contar el final de lo que le sucedió a este CEO. Pero casos como el de él, el de muchos más, me genera una preocupación muy profunda. El liderazgo se está romantizando a un nivel que ya raya en lo patológico. Y cuando hablo de lo patológico, no lo digo a la ligera. Lo afirmo no solo como psicólogo, sino de todo lo que aprendí durante mi maestría en psicoanálisis. Y es que entendí algo de Freud cuando él hablaba ciertamente de liderazgo. Y es que muchas formas de liderazgo no son estrategias conscientes, sino mecanismos de defensa disfrazados de virtud. Yo le quiero agregar a Freud que hoy en día este liderazgo romántico es en realidad una forma de autoengaño, una constante actuación para encubrir ciertas inseguridades profundas. Y no se lidera desde la autenticidad, sino desde el miedo quizás a no ser aceptado. Así se construye un personaje ideal que, pues con el tiempo, consume al sujeto real y lo desconecta totalmente de ese deseo genuino y lo sumerge en un agotamiento emocional silencioso, pero devastador. Vivimos en una época donde el liderazgo se ha convertido en una imagen, no en una acción. Hemos romantizado tanto la figura del líder que ya no se trata de conducir a las personas hacia un bienestar real, sino de proyectar carisma, corrección política y una supuesta vulnerabilidad perfectamente editada, porque parece que se premia al líder que luce bien en redes, que dice lo correcto y que emociona con discursos vacíos de alma, pero producidos por algoritmos de ChatGPT. Que los que hablan hoy con la verdad no generan engagement ni likes.
debido a que hoy se ha creado una cultura que penaliza los argumentos y se celebran opiniones carentes a veces de profundidad. Y mientras muchos aplauden, como focas, este tipo de figuras idealizadas, las cifras nos gritan otra cosa: ansiedad, depresión, burnout, ataques de pánico y sobre todo suicidios en aumento. Y esto lo vamos a ver más adelante. Así que, ¿de qué sirve un liderazgo inspirador si no transforma vidas, si no contiene ni sostiene? Lo políticamente correcto de este liderazgo romántico he visto cómo ha paralizado a muchos líderes. Se ha instaurado una cultura donde todo debe ser agradable, equilibrado, empático, perfecto. Pero al final, en su gran mayoría, termina siendo superficial. La represión emocional y el silencio interno crecen en quienes deben guiar. Precisamente porque no hay un espacio para mostrarse como realmente son. Y los líderes todos somos humanos, contradictorios y sí, hasta rotos. El liderazgo romántico, ese que se muestra con cortesía impecable, carisma luminoso y una imagen emocionalmente invulnerable, un positivismo que casi también hasta raya en lo tóxico, encierra una paradoja silenciosa pero muy corrosiva: el miedo constante a desagradar. Detrás de esa fachada sólida suele habitar una ansiedad profunda por no romper la imagen idealizada que tanto esfuerzo ha costado construir. No es que estos líderes carezcan de ideas y carezcan de ideas sólidas o convicciones firmes, sino que siento que temen que expresarse los haga parecer demasiado duros, quizás insensibles, apáticos o divisivos. Así, el imperativo de lo políticamente correcto, a mi juicio, ha hipersensibilizado el ejercicio de liderazgo. Y eso los ha llevado a moldear su lenguaje en exceso, a postergar decisiones innecesarias, además, dándole vueltas y a evitar la confrontación directa. Se aferran a ese optimismo forzado que los mantiene dentro de un molde de lo socialmente aceptable, pero a un alto precio. Al evitar la fricción, también evitan la transformación. He visto cómo el liderazgo romántico se ha llevado la idea, esta doctrina, de que liderar es sinónimo de caer bien, y no es eso. El liderazgo es tener el coraje de incomodar por el bien mayor de quienes lideran. Es casi trágico, pero es como si la esencia del liderazgo influyente del que yo hablo está siendo reemplazada por la obsesión de ser influencer. Porque cuando se prioriza la imagen sobre la verdad, usted no está liderando, usted está agradando. Les cuento algo que me sucede casi a diario. Hoy en día, de las más de 480 empresas que he podido trabajar en 26 países, muchos gerentes regionales, directores, vicepresidentes, ejecutivos me escriben por redes sociales, WhatsApp, incluso muchos amigos, a contarme muchas experiencias, desahogarse. Y hay algo preocupante, que varios de sus líderes ya no lideran para transformar el bienestar de sus equipos, sino para ganar visibilidad en redes. Incluso me comparten con decepción como ex jefes, que ahora son top voices, incluso influencers en las redes y además en medios, hablan de empatía, pero fueron precisamente quienes les causaron crisis emocionales profundas. ¿Incoherente? ¿Hipócrita? Tal vez. Lo cierto es que el liderazgo real no se mide por los aplausos públicos, ni los likes, ni los engagement, sino por el impacto que ustedes dejan en privado. Casi como si la hipocresía se ocultara detrás de una marca personal impecable, olvidando que un verdadero líder no está llamado a construir solo una marca personal, sino enmarcar personas, porque el liderazgo auténtico no busca generar impacto en redes para ganar seguidores, sino impactar profundamente a quienes ya lo siguen. Y si ustedes lideran con la finalidad de caer bien y o caer mal, cayeron en la trampa del ego y en esa famosa dictadura del culto del agrado de este famoso liderazgo romántico. Como dicen mis amigos gringos, don't drink the Kool-Aid, no beban del ponche, pero muchas personas ya bebieron de ese ponche. Es decir, cuando se bebe el ponche es cuando empezamos a creer ciegamente en algo y perdemos criterio y pensamiento crítico. Porque cuando creemos en algún movimiento o en alguien a ciegas, eso nos puede llevar a la perdición. Y tristemente, en las cientos de empresas donde he trabajado, muchas de ellas, pero no todas, han adoptado este estándar de liderazgo romántico como un dogma, como una doctrina. Y quien no lo siga es señalado, juzgado e incluso satanizado. Satanizado porque he sido testigo de cómo el liderazgo romántico ha satanizado muchas cosas que en esencia son propias de un líder influyente, no influencer.
Porque hoy lo políticamente correcto ha llevado a no contrariar, a evitar esa crítica, a ya no debatir. Y eso es lo que bloquea lo que les decía, el pensamiento crítico. Pero ojo, de lo que he venido hablando no implica caer mal, no me tergiverse mis palabras. Porque cuando nos ceñimos más en nuestras marcas personales, en vez de marcar personas, liderar desde un liderazgo romántico y multiplicado a una muy alta exigencia corporativa genera lo que dice Byung-Chul Han, uno de mis famosos filósofos favoritos contemporáneos, donde vivimos en la sociedad del cansancio. Hemos pasado de la sociedad disciplinaria a la sociedad del éxito, porque ya no solo hay líderes y empresas que pongan exigencias muy altas, sino que ahora, según Han, él dice que somos nosotros quienes nos explotamos a nosotros mismos en este juego de las comparaciones, del engagement, de la validación, de la sobreexigencia, esta forma inconsciente de ser perfectos, porque este culto del agrado ha embriagado a miles de ejecutivos con un ponche de la romantización, la cual les está anulando la razón, anula el sentido crítico, distorsiona el verdadero significado de liderar con acciones que sí impacten a quienes lideramos. Porque las cifras que les voy a mostrar a continuación sí que lo reflejan. Esta cultura de este liderazgo romántico no está funcionando porque ha llevado a una crisis grandísima sobre los problemas de salud mental. Dentro de las organizaciones vamos a ver estas cifras. En Deloitte, en 2022, reveló que el 70% de los ejecutivos de alto nivel manifestaron experimentar problemas críticos de salud mental. Número 2. La Universidad de Michigan en 2024, en un estudio longitudinal de 3 años, con más de 5,000 ejecutivos, revelaron que el 58% reportó ideaciones suicidas bajo la presión extrema de metas inalcanzables. Tercero, Cambridge University en 2020 encontraron que la autoexigencia extrema que muchas organizaciones promueven está directamente correlacionada con un aumento del 15% en esos pensamientos suicidas entre sus ejecutivos. Y Harvard Business Review encontraron en 2023, confirmaron que desde otra arista, aquellos líderes que se autoimponen metas exponenciales tienen un 32% más de riesgo de sufrir trastornos de salud mental que quienes trabajan bajo filosofías de progreso más sostenible. Forbes reveló además que el 46% de los ejecutivos sufren de burnout. Y para rematar, valga la ironía, en el tercer estudio, según The Lancet, se ha aumentado en un 33% los ataques de pánico a los C-levels desde 2017. ¿Y saben qué es lo peor de toda esta paradoja de liderazgo romántico? Que hoy, escuchen esto, hoy existen más de 120,000 libros sobre superación, esto según Words Rated, y se publican más de 15,000 libros de liderazgo solo al mes en Amazon. Y mientras tanto, la OMS señala que la tasa de suicidio ha aumentado en más de un 25% en la última década. Ironía, muy irónico. Esto entonces revela la gran ironía e hipocresía que vivimos en el mundo corporativo. Porque mientras más se habla de liderazgo, mientras miles de libros se escriben al mes sobre liderazgo y millones de posts sobre superación y trabajo en equipo, pero al mismo tiempo, más ataques de ansiedad, más ataques de pánico, preinfartos e infartos, no estrés, sino distrés que generan enfermedades, mucho más burnout al año, año tras año, más fármacos y tristemente más suicidios. Esta idealización romántica ha hecho metástasis en las organizaciones y yo siento que ya es hora de aplicar una quimioterapia de psicología profunda y una radiología de filosofía profunda que ataque de raíz la verdadera crisis, la salud mental de quienes lideran. Y por ello les comparto 3 aproximaciones para lograrlo. Y el primer paso para eliminar este liderazgo romántico es eliminar las pretensiones. Yo les hago una pregunta. ¿Quién lidera mejor? ¿Un vegetariano amante de los animales o un bebedor irreverente y grosero? Pues el primero que hablo es Hitler y el segundo Winston Churchill. Caer bien no es liderar bien. ¿Ven qué tan fácil es caer en el juego de las pretensiones de las cuales estamos inmersos hoy en el culto del agrado? La historia está llena de contradicciones. De hecho, ahora hagamos un ejercicio brutalmente realista, con criterio. Si ustedes tienen una empresa familiar de 72 años, pongámosle, 72 años de trayectoria y ustedes estuvieran al borde de la quiebra, ¿ustedes a quiénes contratarían como una nueva gerente general? ¿Una Margaret Thatcher o una Michelle Obama? Ahora,
Si su país entrara en guerra con el país vecino, ¿quién querrían que liderara la guerra? ¿Churchill o Barack Obama? Esta respuesta no admite romanticismos. Margaret y Churchill. Y sin embargo, hoy estos mismos líderes, ¿cómo serían crucificados en LinkedIn? Linchados en encuestas de experiencia del colaborador y llenos de quejas anónimas. Figurar no es liderar. Por supuesto, tener un liderazgo estilo Obama puede ser muy útil si estamos enfrentando un alto nivel de rotación en la empresa, pero el problema aparece cuando ese modelo se convierte en una exigencia universal. El culto del agrado ha llevado a demonizar otros estilos de liderazgo, empujando a muchos a fingir una autenticidad prefabricada. Y he visto cómo se exige que todos los líderes hablen de inclusión, mientras excluyen formas legítimas de liderar que no encajan en este molde idealizado romántico. Se espera que los líderes sean vulnerables pero impecables, audaces pero amables, provocadores en ideas pero dóciles en actitudes, que tengan conversaciones difíciles pero sin confrontar, que sean democráticos pero sin dejar de complacer. Esta contradicción constante genera altos niveles de estrés y afecta seriamente la salud mental. Por eso el primer paso no es replicar un modelo, sino abandonar la pretensión de definir qué es liderar correctamente. El liderazgo depende siempre de dos aspectos y quiero que se lo lleven por el resto de su vida: contexto y objetivo, no una imagen impuesta. El segundo paso para eliminar ese liderazgo romántico no es eliminar, pero sí minimizar bastante lo políticamente correcto y recobrar la objetividad crítica. En esta parte generará mucha controversia. En esta parte voy a generar mucha controversia. Por eso quédense hasta el puro final para entender esta tesina. Ser políticamente correcto no implica necesariamente ser vulgar como lo era a veces Winston Churchill. Pero como bien plantea uno de los más grandes pensadores de nuestra historia moderna, uno de mis psicólogos favoritos, el psicólogo Jordan B. Peterson, y es que un líder genuino no es quien oculta su caos interno tras una fachada de perfección, no, sino quien lo reconoce e integra. En ese sentido, el culto actual a lo políticamente correcto se ha convertido en una prisión emocional para muchas personas, muchos líderes, que se ven forzados a reprimir su autenticidad por temor a ser públicamente cuestionados o cancelados o satanizados. Y esta exigencia constante de encarnar una figura ideal, vulnerable pero impecable, firme pero amable, disruptiva pero dócil, ha derivado en una profunda frustración psicoemocional que ha llevado a tener esas crisis en aumento. La corrección política, cuando se convierte en un mandato absoluto, no libera, de hecho sofoca, no humaniza, homogeniza y está alejando a los líderes de lo más esencial, su verdad. Ahora, vamos a la controversia que les hablaba al inicio de esta sección. ¿Cuál es la finalidad de un líder? ¿Cuál creen que es? Simple, liderar hacia un objetivo y poder lograrlo exitosamente. Veamos el siguiente caso sin sesgos, por favor, y sin posturas políticas, desde el criterio. Si yo les dijera quién fue mejor presidente, Obama o Trump, quizás ahora están algo sesgados, pero posiblemente muchos dirían, Obama fue mejor presidente. Pero analicemos lo siguiente de una manera crítica, recuerden. Obama en su primer mandato deportó 3 millones de inmigrantes, mientras Trump solo 2.100.000. Obama, el desempleo en un 11%. Trump dejó el país con la tasa de desempleo más baja de la historia moderna, con un 3.5%. Obama, el PIB creció un 2%, con Trump 2.5%. Obama continuó la guerra con Irak, hizo guerra con Libia, Afganistán, Yemen, más de 550 ataques de drones en Pakistán, pero le dieron el Premio Nobel de la Paz. Trump fue el único presidente en más de 50 años que no inició ninguna guerra. Se negó a continuar el conflicto en Afganistán. Trabajó en la estabilización del Medio Oriente. Intentó mediar con Putin, contener a China y fue el único mandatario de todo Occidente en la historia en visitar Corea del Norte con el objetivo de promover la paz en la región. Pero sabemos que su estilo es muy soez, muy grosero, muy burdo. Ahora, meto este paréntesis sobre este segundo mandato de Trump que no ha acabado. Y siento que nos deja una lección también invaluable sobre lo que ninguno de nosotros, incluyéndome, debería jamás incorporar en su liderazgo, y es esa ausencia de empatía y una dureza a veces desmedida. Pero el quid aquí es que idealizar todavía líderes donde no reconocemos sus logros es ignorar
realmente la historia de cómo han venido liderando. Veamos otros grandes líderes de cómo se han venido romantizado y no entender también que tienen sombras, como todos. Gandhi, en 1893, se expresaba en varias ocasiones de manera muy despectiva de la raza negra cuando él vivió en Sudáfrica. Y además, aunque no crean, averigüen, él dormía siempre desnudo al lado de sus sobrinas más jóvenes, menores de edad, donde él decía bajo la excusa que lo ponían a prueba para autocontrol. Y sobre todo negó ayudar a su hijo económica, emocionalmente, porque su hijo Harilal no aceptaba vivir la vida como su padre siempre le quería decir. Mandela fue muy famoso además por ser infiel en muchísimas ocasiones a su esposa, pre-encarcelamiento y post. Y además, lamentablemente tuvo una pésima relación con sus hijos. Y además, elogiaba públicamente varias veces a Fidel Castro y al dictador Gaddafi. Y los llamaba, de hecho, hermanos de armas. Este es el asunto. Idealizamos y romantizamos a solo un cierto tipo de liderazgo porque al final preferimos creer dulces mentiras que tragarnos amargas verdades. Todos, absolutamente todos, incluyéndome, tenemos grietas, las cuales dentro de ellas salen luz y sombras. El problema es que muchos quieren liderar solo desde la luz y lo que terminan haciendo es encandilándose con su propio ego. Y por ende, se vive desde ese liderazgo romántico. Y peor, otros lideran exclusivamente, liderando bajo sus sombras y terminan oscureciendo a quienes lideran y en efecto se vuelven dictatoriales. Al comparar dos estilos distintos como los Obama y los Trump, la pregunta no es quién agrada más, sino quién logró lo que se propuso. Preferir al más simpático aún sin resultados evidencia cómo muchos caemos en la trampa de este liderazgo romántico y del culto del agrado. Y seguir justificando ciertas acciones apáticas como las de Trump, caemos en la misma trampa, solo desde la otra cara de la moneda. No se trata de satanizar a uno ni idealizar al otro, ni viceversa, sino de entender que el liderazgo no puede evaluarse sin considerar el contexto y el impacto real sin que perdamos de vista la objetividad y el objetivo de lo que hace a un verdadero líder. Hay que evitar esa dictadura del agrado y de la simpatía. Recuerden que si lideramos con la pretensión de agradar y no desagradar, caemos todavía en la misma trampa del ego. Un líder no lidera bajo esas pretensiones egotísticas. Porque de hecho, en un curso de hace muchos años que hice en Yale en 2022, líderes que practican una autenticidad crítica dura, donde aceptan sus sombras, es decir, reconocen sus fallas, sus falencias, demás, pero son genuinos sin pretender ser otro y establecen propósitos claros, logran equipos un 40% más fuertes, resilientes y productivos, pero a la vez que sean humanos. Y el tercer y último paso para eliminar este liderazgo romántico es recobrar el alma del liderazgo influyente, y es la autoconciencia, la adaptabilidad y la disrupción. La palabra disrupción proviene del latín disruptio, acción de romper. Un líder disruptivo no acepta las reglas o procesos heredados como intocables, no, sino que los cuestiona con pensamiento crítico y si es necesario los tiene que romper para encontrar soluciones mucho más efectivas, eficientes y eficaces. La sociedad necesita recuperar el valor de la crítica, integrar el debate y el desacuerdo creativo para poder romper esas barreras que no permiten solucionar las cosas de raíz y solo por el temor de ofender a un movimiento romántico e idealizado. El enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de saber. Y hoy es fácil pretender saber bajo guiones prefabricados de ChatGPT y guiones en video bajo las redes sociales. Hoy más que nunca debemos atrevernos a desafiar constructivamente en lugar de encajar destructivamente. Ser autocríticos para preguntarnos si lideramos con el fin de cumplir un objetivo real o simplemente para caer bien en el proceso sin importar el resultado. Yo invito a las personas en serio a que no teman caer mal, a una que otra persona, si tienen que ser lo opuesto a lo políticamente correcto, mientras su voz quiere realmente transformar desde la disrupción real, argumentada y sobre todo objetiva. Recuerden una cosa, la historia no la hicieron quienes buscaban aprobación, sino los imperfectos. Aquellos que prefirieron una grosería, que bebieron, que fueron obsesivos, los genios con fisuras, que no ansiaban liderar por vanidad, sino por responder a una causa desde su amplitud auténtica.
Hoy muchos han invertido el orden, pretenden figurar para liderar, cuando el verdadero liderazgo es un medio para un propósito común. Sí o sí necesitamos recobrar el alma del liderazgo influyente, no influencer, de ser autoconscientes de nuestras sombras, de adaptarnos a los contextos y a los objetivos sin satanizarnos en el tipo de liderazgos que nos demanda el entorno y sobre todo ser disruptivo con los procesos y las personas cuando toque. Porque como dice Peterson, hoy en día las personas necesitan integrar a su monstruo interior para proteger el bien, no para ocultarlo bajo la pretensión de caer bien. Hoy quiero retarlos a un ejercicio junguiano, donde hagan una lista real de sus sombras, no con respuestas típicas de manual de entrevistas de recursos humanos como soy perfeccionista, no. Quítense la máscara de su marca personal y mírense con crudeza y pregunten, ¿soy arrogante? ¿Perdí humildad? ¿Solo me interesa crecer en redes? ¿Será que quiero mejor fama en vez de dejar reputación, legado? Nómbrenlas sin disfraz y empiecen a dominarlas, porque algo que le digo a los líderes que mentoreo es que solo dominando las sombras es que jamás oscureceremos a quienes lidero. Quiero que se rebelen contra esa cultura del agotamiento fingido y lo políticamente correcto, porque no está generando transformaciones reales a problemas reales de salud mental, que muchos líderes que me están viendo sé que sufren. No vamos a ayudar a la gente que sufre de problemas de salud mental bajo posts e historias reflexivas de liderazgo romántico, como si ChatGPT encarnara el alma de Paulo Coelho. No. Ya la evidencia es muy amplia que comprueba que no está sirviendo esto. Esto es un llamado a los líderes que elijan la autenticidad por encima del aplauso, del like, que no lideren para agradar a una cultura digital. Ya no es pan y circo, sino post y circo. Que puedan liderar desde una visión genuina y disruptiva y capaz de transformar desde lo incómodo, no desde lo políticamente correcto. Hay que invertir. No, inviertan en entereza para cuidar a sus equipos desde la verdad, no desde la pretensión. Solo así retomaremos el debate sano y las discusiones duras que forman líderes críticos con acciones reales, no con posts vacíos. Así, y solo así, siento que podremos revertir esta pandemia silenciosa de la salud mental, que ni libros ni likes han logrado atajar. El líder disruptivo influyente entiende que a pesar de sus abismos y grietas, sabe guiar hacia el objetivo, a veces cayendo mal, a veces cayendo bien, pero su interés no es agradar, pero sí generar un bienestar final. Por ello necesitamos empezar a rompernos a nosotros mismos, mientras cincelamos una bella escultura, no perfecta, pero sí con grietas reales, donde se forja un liderazgo con cicatrices, no con poses. Un líder no es escultor de apariencias, sino una obra en sí, en esencia. Eso es lo que aprendió este CEO del que les hablaba al inicio del podcast. Él logró recuperar su salud mental, un equilibrio, con un acompañamiento profundo de mentoría que hicimos. Logró salir de ese ciclo destructivo de ataques de pánico. Y esa experiencia con él no solo me dejó un gran alivio, me dejó una gran convicción. Se ha romantizado el liderazgo de hoy y se ha vuelto tabú hablar de esto. Porque hablarlo y exponerlo, esto será posiblemente o seré sacrificado en las redes sociales y en el mundo corporativo, pero no me interesa ni caer bien ni caer mal. Hablar con la verdad, porque un verdadero líder entendió que es a la vez el mármol y el escultor. Materia imperfecta, pero sobre todo voluntad consciente. No se esculpe solo para ser admirado, sino para tallarse en medio del conflicto, porque liderar es transformarse mientras uno se transforma. Comparte este video con algún líder que tú sepas que está sufriendo, pero sobre todo compártelo con aquel que cree que liderar es igual a posar. Recuerda hacer en la campanita el like y suscribirte para ver más contenido de valor.